Hoy vamos a hablar de esto, los neocons, porque pareciera que cuando hablamos de globalismo solo es globalista básicamente el progresismo de Macron, el feminismo de George Soros, las políticas pro aborto de Alberto Fernández, pero nos olvidamos que también a veces, frente al progresismo, aparecen posiciones globalistas. Caso concreto, me hago cargo para no dejar vinculado al autor, por una cuestión de responsabilidad legal. ¿Cuántas veces habremos denunciado en este canal los crímenes que ha cometido Benjamín Netanyahu? Que a veces pareciera que cierto sector de la derecha tiene miedo de denunciar tal cual denunciamos también los crímenes del terrorismo islámico. Ciertamente que una criatura inocente es una criatura inocente, provenga donde provenga el misil. Bueno, para entender este fenómeno tenemos que entender algo que se llama neocons. Pero como yo soy un ignorante total, ciertamente, y estoy feliz de ser así, mejor que venga el profesor Fernando Romero Moreno a explicarnos qué es esta noción de conservador y qué es esta noción de neocons, donde pareciera que hay puntos en común, pero después vamos a ver que en realidad hay una gran enemistad, hay una gran distancia entre conservadores, paleolibertarios, liberales clásicos, a los famosos neocons. Así que ya sin más dilaciones, Dios le bendiga, profesor, y muchísimas gracias por venir a educarnos a este pequeño y humilde canal. Bueno, gracias, Horacio. A ver, para entender el fenómeno de lo que se llaman los neocons, neoconservadores, hay que hacer un poquito de historia breve para recordar qué se entiende por movimiento conservador en los Estados Unidos. O sea, vamos a utilizar la palabra conservador y neoconservador exclusivamente ligada al mundo norteamericano. Si se quiere al mundo anglosajón, pero más específicamente al mundo americano, para no mezclarla con otras que pueden tener cierta relación, pero pueden confundir a la mayoría del público. El movimiento conservador es una corriente política que surge en los años 50, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ante una serie de fenómenos que distintos pensadores, intelectuales, artistas, percibían como peligrosa para la sociedad norteamericana, peligrosa para la dignidad de la persona, y además en un contexto geopolítico muy complejo como era el comienzo de la Guerra Fría. Pero era una corriente heterogénea, porque ahí confluían, por ejemplo, pensadores tradicionalistas, pensadores conservadores, es decir, que eran tradicionalistas respecto de los valores como la familia, la religión, el patriotismo, pero admitían las instituciones liberales como la democracia republicana, la división de poderes, la economía de mercado, etc. Los libertarios, que al argentino medio les suena como un término relativamente reciente vinculado a la figura de Javier Milei, pero que en Estados Unidos surge al principio para diferenciarse de los liberals. Es decir, en Estados Unidos la palabra liberal terminó teniendo una connotación similar a lo que para nosotros es un socialdemócrata. Entonces, si los liberals son socialdemócratas, los liberales clásicos, los liberales de línea lockeana, John Locke, ¿cómo se definían? Bueno, entonces se empezaron a definir como libertarios. Luego, dentro de los libertarios, empezó a surgir una corriente más radicalizada, de Estado mínimo, por ejemplo, minarquista, o directamente, ya la más extremista, anarcocapitalista. Hasta ahí, lo que los unía a todos estos sectores era, por un lado, la oposición al comunismo, la defensa de ciertas instituciones y de ciertos valores que por un lado el comunismo y por el otro lado lo que hoy llamamos el progresismo, los liberals en Estados Unidos, ponían en duda o de alguna manera minimizaban, como es el caso de la propiedad privada, como es el caso de la libre iniciativa, de la economía de mercado,
en defensa de una planificación central de la economía que no compartían ni los tradicionalistas, ni los conservadores, ni los liberales, a pesar de que entre ellos había diferencias en materia económica, pero sí estaban en contra del estatismo. Entonces, tenían, por un lado, el problema del comunismo y por el otro lado tenían el problema del estatismo. Luego cada uno de ellos fue apoyando ciertos aspectos que no necesariamente los otros compartían, ¿sí? Pero a veces se empezó a generar como una especie de articulación e influencia mutua. Entonces, los tradicionalistas y los conservadores defendían con más ahínco y con más importancia los valores tradicionales, y los libertarios más lo que tenía que ver con ponerle límites al poder político, a que hubiera una economía de mercado en serio. Eran muy críticos de la economía de Keynes, por ejemplo. Bueno, en ese contexto, este movimiento se empieza a articular a través de revistas, a través de congresos, a través de algunos referentes políticos, en algunos casos con una fama posterior que sobre todo ha explotado mucho la izquierda, como fue el caso de McCarthy, que fue quien denunció, no el único, pero uno de los que denunció toda la infiltración comunista que había dentro de los Estados Unidos, concretamente dentro del Departamento de Estado, de algunos asesores que habían existido en la época de la presidencia de Roosevelt, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, lo cierto es que este movimiento empieza a crecer y en un momento determinado aparece lo que va a ser la revista insignia que existe hasta el día de hoy, National Review, dirigida por William Buckley Jr., que de alguna manera se va a convertir durante mucho tiempo como en el hogar común de los conservadores. Entonces ahí escribían tradicionalistas católicos, por ejemplo, como Thomas Molnar, un húngaro exiliado en Estados Unidos, o Federico Wilhelmsen, o Leonard Bernbossel, liberales clásicos como Hayek, o como Friedman, ¿sí? Friedman es de la Escuela de Chicago, no de la Escuela Austríaca, conservadores como Russell Kirk, Robert Nisbet, etcétera, ¿no? Bueno, no tienen un impacto político inmediato en los años 50, 60, apoyan a un candidato dentro del Partido Republicano que pierde las internas, tienen un poquito más de llegada en algún momento con Nixon, pero después, bueno, Nixon muy influenciado por sectores globalistas, sobre todo por un referente importantísimo que era Kissinger, más el escándalo después del Watergate hizo que tampoco eso permitiera, como se dice, avanzar demasiado políticamente. Es además la década que Paul Johnson, historiador británico, le llama el intento de suicidio de los Estados Unidos, no los años 70. Hasta que aparece una figura convocante que de alguna manera representan parcialmente lo que todos estos grupos reivindicaban. Obviamente esa figura es Ronald Reagan, ¿sí? Lo que al principio no se vio tan claro, porque la necesidad de la guerra contra la Unión Soviética y contra el progresismo hacía que las diferencias no se notaran, era que desde los años 60 también se habían involucrado dentro del movimiento conservador una serie de intelectuales, de políticos, incluso de agentes vinculados a la CIA, que habían sido trotskistas, eran fuertemente stalinistas, pero ante la aparición de la nueva izquierda, la contracultura de los años 60, etcétera, muchos de ellos estaban en el Partido Demócrata, migran hacia el Partido Republicano y son partidarios de una política dura contra el comunismo. Digo que mucho no se notaba en ese momento porque todos eran partidarios en el movimiento conservador
de una política no de coexistencia pacífica como el comunismo, como la que defendían algunos demócratas, sino una política agresiva. No de, bueno, tratemos de que no avancen. La teoría dominante de las élites de Estados Unidos era, estamos combatiendo al comunismo, pero lo que hay que intentar es que no avancen, ¿no? Entonces, guerra de Corea, que no pasen del paralelo 38. MacArthur quería pasar el paralelo 38, le dicen que no. Bueno, muy bien. Estos vienen con una política mucho más agresiva, tienen un discurso más agresivo. En ese contexto, el único que va a desentonar, porque va a decir que no está de acuerdo, no con la política agresiva, no está de acuerdo con que Estados Unidos se involucre en la lucha contra la Unión Soviética, va a ser un libertario que después va a ser importante, por eso lo nombro, que es Murray Rothbard. Rothbard siempre estuvo en contra de cualquier tipo de intervención de Estados Unidos en terceros países, incluso respecto al tema del comunismo. Bueno, la llegada de Reagan al poder implica, de alguna manera, un momento, yo diría, único que se dio en la historia de los Estados Unidos, porque con matices, tanto tradicionalistas como, por ejemplo, Paul Weyrich, muy vinculado también a la TFP, a la Sociedad de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. Russell Kirk, casi considerado el padre del pensamiento conservador norteamericano. Yo leí tengo algunos de sus libros, pero el que leí hace como 40 años, el más famoso, La mentalidad conservadora en Inglaterra y Estados Unidos, también se entusiasma con Reagan. Y los liberales económicos menos dogmáticos, ¿sí? al estilo Friedman, más pragmáticos, también, ¿no? Y algunos austríacos lo mismo. Después, no es que estricto sensu Reagan haya llevado a cabo una política estrictamente liberal, tal vez Margaret Thatcher sí, pero Ronald Reagan no tanto, sobre todo porque tuvo que seguir aumentando el gasto público para el complejo militar industrial y para poder derrotar a la Unión Soviética con el proyecto de la Guerra de las Galaxias, etcétera, digamos, ¿no? Pero por primera vez, después de años, se vio un presidente que hacía referencia a la importancia de los valores religiosos, patrióticos, a esto que ahora se llama America First. America First es una especie de proto-conservadorismo que se dio antes de la Segunda Guerra Mundial, de norteamericanos que no querían que Estados Unidos se involucrara en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y que están relacionados con toda una tradición política en Estados Unidos que es la tradición aislacionista, o sea, la de no involucrarse en terceros países, contra la tendencia que nosotros conocemos más, imperialista, ¿sí? De querer exportar el American Way of Life o de simplemente querer adquirir territorio, recursos naturales o lo que sea a costa de otros países en nombre del destino manifiesto, ¿no? Bueno, lo cierto es que estos neoconservadores, si bien habían reaccionado a propósito de la aparición de la nueva izquierda, de la contracultura, de los años 60, etcétera, etcétera, la realidad es que desde el punto de vista de los valores, o sea, la religión, la familia, el patriotismo, tenían un compromiso mucho más débil que los conservadores tradicionales o que los tradicionalistas, ¿sí? Y en cambio, aspiraban a una derrota de la Unión Soviética y luego a una hegemonía global liderada por Estados Unidos. ¿Cuándo se produce la fractura dentro del movimiento conservador entre ambas corrientes? Después de la derrota de la Unión Soviética, el derrumbe de los regímenes comunistas de Europa Oriental y bueno, en 1991 la disolución de la Unión Soviética. ¿Y qué es lo que produce esa ruptura entre lo que se van a llamar neoconservadores, el término igual ya estaba instalado hacía como 10 años, y paleoconservadores? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Los paleoconservadores eran aquellos viejos conservadores que defendían los valores tradicionales y que por excepción
porque casi todos, o todos eran de tradición aislacionista, habían hecho una excepción a la intervención de Estados Unidos agresiva en la política exterior por el problema que implicaba la Unión Soviética y la expansión. Los que vivimos, al menos el final de aquella época, digamos, desde 1945 en adelante y hasta la llegada de Reagan, la Unión Soviética no dejó de conquistar año por año varios kilómetros cuadrados, digamos. De hecho, Reagan llega al poder diciendo, prometo que bajo mi gobierno los comunistas no van a conquistar 1 metro cuadrado más del planeta, ¿sí? Y lo cumplió. Bueno, entonces, los paleoconservadores eran muy defensores de eso, pero terminada la Guerra Fría, eran partidarios de volver hacia adentro. Es decir, que Estados Unidos no tenía por qué involucrarse en problemas ni en Medio Oriente, ni en América Central, ni en ningún otro lugar del planeta. En cambio, los neoconservadores decían, no, ha llegado el fin de las ideologías, es la época del Fukuyama, después va a cambiar, pero el Fukuyama de los años 90 que dice, hemos llegado al fin de la historia, porque este era un personaje especial, porque era hegeliano, de derecha, pero procapitalista, ¿no? A diferencia de los fascistas, por una analogía, ¿no? Entonces decía, la humanidad ha llegado al modelo perfecto, la democracia capitalista al estilo norteamericano. Ahora lo que hay que hacer es exportarla a otros países. Luego Samuel Huntington va a decir, digamos. O sea, sí, pero ojo que hay civilizaciones que son reacias a eso. Por ejemplo, la islámica. Entonces eso le da pie a un sector, digamos, de políticos que asesoraron a Bush padre y a Bush hijo, pero que también en la política exterior, no en otros temas, en la política exterior, estuvieron muy involucrados con Clinton y con Obama. ¿Y qué es lo que decían? No, hay que darse cuenta que hemos terminado de derrotar a la Unión Soviética, pero ahora tenemos otros enemigos que hay que vencer antes de que en todo el mundo podamos vivir bajo un modelo capitalista democrático al estilo norteamericano. El enemigo más emblemático que ellos presentaron fue el terrorismo islámico. Eso ocasionó la primera guerra del Golfo, luego la segunda, ya con menos apoyo internacional, y finalmente la escalada posterior al evento de las Torres Gemelas, en la llamada Primavera Árabe. Bueno, a lo largo de todos estos años, estoy hablando más o menos entre 1990, 1989 y el año 2008, cuando se produce la crisis financiera internacional, bueno, pero que va a seguir un poco más hasta el 2014, porque Obama, si bien era muy progresista desde el punto de vista cultural, en la política exterior siguió exactamente en la misma línea. Bueno, esto va a ser muy criticado por los sectores, tanto paleoconservadores, como también por los paleolibertarios, con Rothbard a la cabeza, y luego Rothbard muere, seguido por su discípulo Lew Rockwell, que tiene una página que pueden consultar, yo la recibo todos los días, y un senador del Partido Republicano, que fue 30 años senador, y nunca aprobó ningún proyecto que tuviera que ver con la intervención de Estados Unidos en terceros países, que es Ron Paul, ¿no? Bueno, entonces, paleoconservadores y paleolibertarios después los paleolibertarios van a decir, van a dejar de usar la palabra paleo, pero bueno, eso es anecdótico. Desde el punto de vista de qué tenían en común, ambos era que no querían una política agresiva de Estados Unidos respecto de terceros países. No querían que Estados Unidos se involucrara en eso, por razones éticas, por razones económicas, por razones geopolíticas. Bueno, sería muy largo de explicar. Entonces, ahora cuando empieza a aparecer eso que después dimos en llamar nueva derecha conservadora, ¿sí?
había algo de espontáneo en la reacción que había en Estados Unidos y en otros países contra ese tipo de política agresiva que ya era globalista. ¿Y por qué digo que era globalista? Y esto me parece que es importante que se tenga claro. Porque yo hablo de globalismo que tiene un ala progresista y que tiene otra ala neoconservadora. Porque cuando Bush, el padre, anuncia la avanzada sobre Irak en la Primera Guerra del Golfo, habla de un nuevo orden mundial. O sea, esa palabra que antes ya se había utilizado, que luego se va a utilizar mucho hasta que sea reemplazada más por globalismo, pero es intercambiable porque son sinónimos, él dice, estamos construyendo un nuevo orden mundial. Y en ese momento hablaban de soberanías limitadas, hablaban de, como dije antes, del fin de las ideologías. Entonces, de alguna manera conectaba con esta idea de que había que superar como prejuicios atávicos, como cuestiones que ya en el siglo XXI no iban a tener importancia, por ejemplo, la patria, o la noción de soberanía, o el Estado Nacional, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, entonces, cuando aparecen estos movimientos relativamente espontáneos de nueva derecha que se oponen a esto y que finalmente, en el caso de Estados Unidos, le dan el triunfo a Donald Trump, yo me acuerdo que, por un lado dije, acá hay algo que me parece que es espontáneo. O sea, la gente está cansada de ver que estamos interviniendo permanentemente, por ejemplo, en Medio Oriente, que además, fruto de eso, se había producido la cuestión de las Torres Gemelas, dejando de lado si hubo o no complicidad interna, tema que, como vos decís, ya lo tocaron en otro programa. Yo tiendo a pensar que también, que puede haber habido algo de eso, pero no exclusivamente. Bueno, ahora, esa reacción, como siempre sucede, es fácilmente manipulable como una especie de disidencia controlada. Entonces, cuando yo escribí el libro La Nueva Derecha, del año 2021, advertí sobre esta posibilidad. ¿Por qué? Porque las conexiones con el sector neoconservador no se habían roto del todo, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, de la Heritage Foundation de Estados Unidos, de la revista, como digo, National Review, que sigue saliendo. Bueno, entonces estaba el peligro de que se volviera a generar lo que en los años 60 llamaba el fusionismo. Fusionismo era, Frank Meyer fue el que o acuñó o popularizó este tema, era esa articulación de liberales, o sea, libertarios, paleoconservadores, neoconservadores, etcétera, ¿no? Claro, en el primer gobierno de Trump eso no pareció que fuera tan claro. Evidentemente había alguna de esas cuestiones, pero America First y tratar de, digamos, desescalar los conflictos fue bastante característico del primer gobierno de Donald Trump. Y en esto hay que meter algo que también es clave y que no tiene una connotación racial, pagana ni totalitaria. Y es que tanto los paleolibertarios como los paleoconservadores, como los tradicionalistas en general, con algunas excepciones, también estaban en contra de la alianza tan estrecha de Estados Unidos con el Estado de Israel. Y sobre todo que Estados Unidos tuviera que permanentemente intervenir para salvar los intereses del Estado de Israel. Eso le ocasionó problemas a Rockwell, le ocasionó problemas a Russell Kirk, más o menos, pero porque él se murió en el año 94, pero él, en una conferencia de la Heritage Foundation llegó a decir, hay norteamericanos que parece que creen que la capital de los Estados Unidos no es Washington, sino Tel Aviv, ¿no? Y eso le generó una crítica relativamente seria, pero como era muy respetado, no pasó a mayores, digamos, ¿no? Pat Buchanan, para tomar la posta del pensamiento de Kirk, en un contexto menos intelectual y más político, pero va a publicar un libro que se va a llamar Estados Unidos, una república, no un imperio, ¿no? Bueno, entonces, y además, en aquellos años se dieron las cumbres de población, la cumbre
sobre todo la del Cairo del año 94 y la de Pekín del año 95, donde se cocina todo lo que hoy conocemos como feminismo de género, ideología de género, bueno, la promoción del aborto abiertamente, etcétera, etcétera. Y detrás de esto, y de hecho participó uno de ellos en la conferencia del Cairo, estaba una de las entidades globalistas que ya se conocían, que era la Comisión Trilateral, que luego tuvo menos importancia. ¿Por qué digo que hay que nombrarla? Porque la Comisión Trilateral surgió también con esta misma idea. Hay que lograr una defensa de los países capitalistas, sobre todo Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, basado en un gobierno de tecnócratas y de tecnócratas vinculados a los organismos internacionales, y hay que promover, digamos, la soberanía limitada, y, digamos, de una manera combatir esos valores tradicionales, controlar la población. Bueno, y ahí surge el informe Kissinger, es parte de esa estrategia. ¿Quiénes fundaron la Comisión Trilateral? David Rockefeller, Brzezinski y Kissinger. Fueron los que formaron el primer consejo, triunvirato, comisión directiva, ¿sí? Brzezinski para influir sobre el Partido Demócrata, Kissinger para influir sobre el mismo Reagan estuvo condicionado y se vieron tensiones entre ambos grupos, pero claro, en los años 90 ya desaparecía la Unión Soviética, esto creció mucho más. En la conferencia del Cairo hay una ponencia de David Rockefeller justificando el control poblacional, ¿no? Bueno, total que, bueno, cuando en los años 2014, 2015, 2016 se va produciendo este fenómeno de resurgimiento de una nueva derecha, pero que era antiglobalista, en principio también eran contrarios a esto que yo llamo el globalismo neoconservador. O sea, era la alt-right o los paleoconservadores o los paleolibertarios, criticaban mucho. Y entonces cuando Donald Trump llega con ese discurso, y es más, con esa bandera que para ellos es muy fuerte, la de America First, bueno, pareciera que la influencia de los neoconservadores, si bien había alguna, estaba un poco limitada. Yo de todas maneras, como digo, en las charlas decía, ojo, porque están de alguna manera como más, con un poder más acotado y están más de, sí, bueno, no tan presentes, pero están, no es que hayan desaparecido. Entonces, ojo, porque esto en algún momento puede resurgir. Bueno, asume Trump por segunda vez y ha dado toda la impresión hasta ahora de que en vez de cumplir sus promesas, digamos, de no involucrar a Estados Unidos en estos conflictos que luego Biden volvió a generar, tanto el de Israel como el de Ucrania, y sin embargo llega y alienta a Ucrania, alienta a Netanyahu, y bueno, y lleva a la situación actual. Es decir, la crítica que yo vengo haciendo a la deriva neoconservadora del globalismo es casi paralela. Yo me fui dando cuenta que, no soy el único que dice esto, ¿no? Obviamente ni siquiera soy el más importante y tampoco estoy diciendo algo que sea del todo novedoso, pero lo mismo pasa con Tucker Carlson en Estados Unidos. Por ser tan crítico de Israel o por ser menos crítico de Putin, termina expulsado de Fox News, ¿no? En Estados Unidos hay dos grandes cadenas televisivas, la más progre es decir, la CNN, Fox News es la más conservadora, pero parecía que Tucker Carlson no podía estar dentro de ese sector. Entonces, pone su propio canal en la red social X hasta el día de hoy. Se lo considera dentro del movimiento conservador, aunque hay muchos que lo quieren expulsar, como diciendo, es un extremista, ¿no? Pero es que también se produce una división hacia adentro del movimiento MAGA, o sea, el movimiento que llevó a Estados Unidos, a Donald Trump, al poder. Bueno, entonces, intelectuales, digamos, neoconservadores tenés en la década del 60, 70, 80, 90, hasta el día de hoy, ¿sí? Norman Podhoretz,
Irving Kristol, bueno, después William Kristol, Daniel Bell, Leo Strauss, algunos diplomáticos como Kilpatrick, que te diría, yo le tengo bastante fobia a los neoconservadores. Kilpatrick me parece más simpática porque tenía algunas intuiciones bastante buenas. No todo es blanco y negro, digamos. Pero bueno, al margen de eso, bueno, después hay varios de los que asesoran a Bush hijo y que planean algo que si hoy lo buscan en internet no está, pero había una página web, me acuerdo que era el proyecto para un nuevo siglo americano. Es decir, venían con aire triunfalistas pensando que, bueno, iban a lograr eso, reformular el mundo al modo norteamericano, cosa que ya había criticado Russell Kirk en la mentalidad conservadora en Inglaterra y Estados Unidos. Al final, cuando él dice, es evidente que Estados Unidos tiene una influencia sobre el mundo después de la Segunda Guerra Mundial enorme, pero esa influencia puede ser muy positiva o puede ser muy negativa. Si es una influencia conservadora, bueno, va a ser positiva. Si es una influencia revolucionaria, entonces, directo o indirectamente, la está criticando ya a los grandes medios de comunicación de la costa este, a los grandes bancos de la costa este, a los intelectuales progres, a Hollywood. Bueno, todo eso para Russell Kirk era lo peor que Estados Unidos tenía, y si eso era lo que se exportaba, lo que iba a producir era más daño. Bueno, entonces, bueno, y así llegamos a la situación actual. Entonces, obviamente todos los que nos definimos como patriotas y que estamos en contra del globalismo, yo digo, no podemos estar en contra solamente del ala izquierdista del globalismo o el ala progresista, es decir, la que quiere reconfigurar el mundo a partir de los organismos internacionales, en alianza con fundaciones filantrópicas que son bastante conocidas, en alianza con China, para eventualmente, porque muchos de ellos apuntan a eso, crear un Estado mundial. Ese es, efectivamente, el ala dominante en este momento, ¿sí? La que impuso el dogma del cambio climático, la que promovió todo el tema de ideología de género, multiculturalismo, debilidad frente a la invasión musulmana en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ha reaparecido la otra, la que quiere hegemonía bajo gobierno de los Estados Unidos. Entonces, obviamente han cambiado parte de su discurso. O sea, hoy la defensa del Estado-Nación, que fuera de este contexto podríamos hacerle una crítica, ¿sí? En tanto vos y yo coincidimos en que el Estado ideológicamente moderno no es lo que nos parece mejor, pero frente al peligro de un Estado mundial, y bueno, defendamos el Estado-Nación y después vemos qué hacemos, ¿no? Bien. Obviamente ellos ahora defienden más el Estado-Nación que lo que hacían en los años 90. Entre otras cosas, no digo que sea la única razón, porque si hay alguien a quien no le conviene que se critique la noción de Estado-Nación y de soberanía, es a Israel. Entonces, bueno, han tenido que ceder en eso. Y luego, al ser volverse un poco más popular la reacción contra el feminismo, contra el aborto, contra la ideología de género, contra el garantismo abolicionista, contra todas estas cosas, bueno, han tenido que ponerse un poquito más duro. Pero, ¿quién de alguna manera, no sé si directa o indirecta, esto no tengo pruebas, pero quién de alguna manera ayuda a formular el proyecto de gobierno de Donald Trump en este segundo mandato? La Heritage Foundation, ¿sí? Que es una de las instituciones emblemáticas de los neoconservadores. Entonces, bueno, yo lo que intento, con algunas cosas que he publicado, no ahora, sino que ya digo, siempre lo dije, obviamente fui incrementando mi crítica a medida que esa alianza con Israel se tornaba como bastante ya
molesta por todo lo que estaba pasando en Gaza, y entonces ver que gente de nueva derecha justificaba cualquier cosa o defendía a Israel como pilar de Occidente, ¿sí? Cosa que basta ver el ejemplo de lo que pasó en Siria, donde una alianza de Turquía, Estados Unidos y Israel durante 14 años terminó, digamos, haciendo caer al gobierno de Bashar al-Assad, a quien no tengo por qué defenderlo, pero sí sé que respetaba a las minorías religiosas. ¿Y quiénes suben al poder? Impulsados por Israel, impulsados por Estados Unidos, impulsados por Turquía. Una facción de Al-Qaeda y una facción de ISIS. Entonces, ¿de qué defensa occidente me están hablando cuando lo que han favorecido es la llegada al poder del fundamentalismo islámico en Siria? Y Ben Shapiro, que es uno de estos conservadores, sionistas y neoconservadores, reconoció, cuando se produjo la caída de Bashar al-Assad, dijo, sí, esto va a ser complicado para los cristianos, pero es estratégico para el Estado de Israel. O sea, es estratégico que haya un gobierno de fundamentalismo islámico en Siria para el Estado de Israel. Entonces, ¿tan enemigos son del fundamentalismo islámico? Por otro lado, ¿qué pasó con la primavera árabe? Con la primavera árabe se dedicaron a intervenir en Afganistán, en Egipto, en Libia, en Irak, etcétera, etcétera, porque real o supuestamente había regímenes dictatoriales, autoritarios, y probablemente lo fueran. Pero Estados Unidos interviene para quitar a esos gobernantes y llamar a elecciones democráticas. ¿Quiénes ganan las elecciones democráticas en todos esos países? Sectores islámicos fundamentalistas. Entonces, ahí es cuando, bueno, mucha gente empieza a decir, dejen de mentirnos en la cara, ¿sí? O sea, dejen de decirnos que hay que defender a Israel porque Israel defiende a Occidente. No, Israel defiende sus intereses. Y si tiene que pactar con el fundamentalismo islámico, lo va a hacer, y si tiene que combatirlo, lo va a combatir, pero no porque les interese Occidente, sino porque les interesa el Estado de Israel. Bueno, esto sería, en resumidas cuentas, de una manera muy apretada y sintética, digamos, el neoconservadorismo dentro de un fenómeno más amplio, que es el conservadorismo en los Estados Unidos.